Muchas gracias. La verdad, primero agradecer a los organizadores por invitarnos. Creo que hay gente en la audiencia que este tema en particular ya tal vez lo escuchó durante la Semana Regional del Agua que celebramos en Santiago y los quintos diálogos regionales, pero creo que enlaza perfecto con la última diapositiva de Remy. En esta presentación lo que yo quisiera es que reflexionemos juntos sobre qué significa valorar el agua o valorar lo invaluable y cómo esa reflexión nos puede llevar a crear instrumentos económicos que nos permitan moldear los comportamientos que tenemos actualmente en torno al agua. Así que mi presentación se estructura de la siguiente manera, un pequeño contexto, recordar cuánta agua realmente estamos necesitando, más allá de la agricultura, que es lo primero que uno piensa, para luego después repasar qué significan los cánones hídricos o cómo podemos utilizarlos. Aquí, por favor, recuerden que estoy pensando sobre todo en el agua cruda. Y finalmente ver cómo esos instrumentos pueden ser un mecanismo de gobernanza en un escenario de creciente escasez hídrica. Creo que primero hay que pensar que ha habido un gran cambio de paradigma. Es decir, en el siglo pasado nuestras autoridades que veían el tema del agua estaban pensando en grandes infraestructuras. De hecho, es muy bonito pensar en el vídeo de este congreso, yo lo vi el martes en la noche, que hablan, ¿no?, sobre cómo Mendoza de un desierto con la infraestructura fue cambiando, etcétera. Y esa fue la historia de muchas, ¿no?, de las ciudades en nuestra región, ¿no? Construyeron represas, hidroeléctricas, etcétera. Y el agua, la disponibilidad, no era una temática que nuestros hacedores de política pública en ese momento tuvieran presente, pero ahora sí lo es. Ahora con el cambio climático es una administración de la escasez y tenemos que pasar a pensar que hemos extraído tanta agua, por ejemplo, subterránea, que hasta el eje de la Tierra se ha rotado 4 centímetros al este y 37 de los principales acuíferos ya han pasado el umbral de su sostenibilidad. Con lo cual evidenciamos hundimientos de terreno, salinización de las aguas subterráneas, sobre todo en el Caribe. Y yo creo que ya basta, ¿no? Basta un poco. Hay que dejar de pensar solamente en la parte de la infraestructura y pensar a invertir en cómo vamos a tener infraestructura hídrica más resiliente. Porque lo que está pasando ahora en la región es que los conflictos por el agua, por el acceso al agua, por el uso entre los diferentes usuarios se han cuadruplicado en las últimas décadas. Más de la mitad de las aguas residuales no se tratan en nuestra región, con lo cual también tenemos no solo sobreexplotación, pero también contaminación. Y según la OPS-OMS, perdemos los latinoamericanos y caribeños más de 2 millones de años de vida ajustados por enfermedades asociadas al agua. Los niños ya ni se diga, ¿no? Menores de 5 años muriendo por diarrea, y hay además un 40% del agua no facturada, ¿no? La sacamos, la potabilizamos y luego queda con toda la energía que eso lleva por ahí desperdiciada. Y claro, este puede ser la típica gráfica, ¿no?, que siempre nos lleva a enfocarnos en el tema agrícola, sobre todo en nuestra región, es un reflejo de cómo está nuestra estructura productiva. Pero la realidad es que están saliendo nuevas tensiones muy fuertes. Yo creo que tal vez el dato más importante es que todos sabemos que 47% de nuestra matriz energética es hidroeléctrica y muchos recordarán situaciones dramáticas como en el Ecuador, que tenían unos grandes apagones y cuando hay apagones no funcionan las mini pymes, que son las que dan mucho más empleo. Y la verdad es que cuando hay sequía se resiente la economía, se pierden empleos. Pero también lo mencionó ayer el director Saldaña de República Dominicana, ellos están empezando a monitorear el uso, por ejemplo, en el turismo. Se tienen 1.200 canchas de golf en la región. Eso equivalente en un año es como 3.5 de consumo de agua urbana en el Uruguay. Pero también tenemos que hablar, ¿no?, de la inteligencia artificial, la fabricación de los chips, los data centers, todo el agua que consumen, y se estima que al 2027 van a requerir lo equivalente a 5 años de consumo de agua urbana en el Brasil.
Y todo esto empieza a crear tensiones porque al final no es ver el agua como se las presenté en la gráfica anterior, es ver el agua que se requiere en una cuenca específica y quiénes son los actores y cómo priorizamos el uso y cuál va a ser la cantidad que vamos a asignar a cada cual y cómo vamos a dar seguimiento y fiscalizar para que el que contamine pague, para que todo lo que nos dijeron los colegas anteriores, la eficiencia esté realmente dando resultados y no estemos teniendo un doble rebote, ¿no? de mayor consumo. Y ahí Mendoza, con sus vinos, también en esta gráfica están de los sectores industriales, ¿no? que más requieren agua por cada dólar producido. Desde la CEPAL nos enfocamos mucho en ver la parte de la economía del agua. ¿Sabes? Invertir en agua potable y saneamiento es un buen negocio. Hemos calculado los requerimientos de inversión, que es una brutalidad para alcanzar, por ejemplo, las metas 6.1 y 6.2 en la región, 1,3% del PIB regional durante 10 años de manera sostenida, pero lo que realmente estamos gastando es solo 0,3%. Solo 0,3% en un sector que nos podría traer tantos beneficios de empleo, tantos beneficios en salud y también en productividad económica, como mencionaba anteriormente. Pero es muy difícil decir que metamos más plata en el sector cuando muchas veces nuestra capacidad ejecutora desde los gobiernos se queda corta. Hasta un 72% de los presupuestos se ejecutan dejando una brecha del 72%. Y eso no habla muy bien de nuestras capacidades para movilizar más recursos y cerrar esta brecha. Con lo cual, frente a la escasez, a una infraestructura que no está preparada para ser eficiente o estar lo suficientemente optimizada, la pregunta que nos hacemos desde la CEPAL y que nosotros, siempre digo, nosotros estamos haciendo las preguntas difíciles. ¿Cómo vamos a usar el agua? ¿Quién va a pagar por esa infraestructura sobre todo la nueva, la resiliente que tenemos que impulsar? ¿Y para qué vamos a usar el agua? ¿No? Entonces ahí es donde nosotros proponemos que hay que revisar los incentivos económicos, los marcos regulatorios, las reglas de asignación para tratar de reorientar los usos hacia mayor eficiencia, pero también mayor equidad y no podemos olvidar mayor sostenibilidad, una protección de las fuentes de agua. Así que, como decía, estos cánones hídricos a los cuales hago referencia no se refieren a las tarifas de agua potable y saneamiento, sino que se refieren a la extracción al nivel de cuenca y la invitación es a verla desde nivel localizado. Y ahí yo creo que en la Argentina tienen una ventaja. Ayer estuve reunida con los colegas de COIFE y desde cada provincia tienen la oportunidad de repensar en su contexto, en su situación ecosistémica, cuáles deberían ser las señales y los usos que se deberían de enviar a los diferentes usuarios. Y nosotros desde la CEPAL obviamente reconocemos que hay diferentes sistemas de gestión, pero que la eficiencia, la equidad y la sostenibilidad deben integrarse y se pueden adaptar independientemente de la inclinación o la forma en que quieran gestionar o gobernar el recurso hídrico. Con lo cual, sabemos que existen precios de mercado para el agua, como lo suelen hacer en Chile. Ayer en la presentación se habló, ¿no?, cómo están funcionando los derechos de agua y cómo también el país ha ido avanzando para reducir efectos de especulación o no uso incluso. También están los típicos y más disagregados en la región, que son los precios regulados, en la cual el Estado, ¿no?, dice, si sacas agua superficial, tantos metros cúbicos, te voy a cobrar esto, pero si es subterránea esto, y si va para este uso, va a ser distinto. Y también hay otros instrumentos como pueden ser los pagos por servicios ambientales cuando se desea impactar en algún tipo de comportamiento. Y en cualquiera de esos sistemas y de esos tipos de precios, los principios son que esos cánones deben de incluir todos los requerimientos de financiamiento para la infraestructura conexa a esa prestación de esa agua cruda, de los canales, la distribución. Otro segundo punto es que deben de pensar en contribuir también en ese canon a la conservación, reforestación o soluciones basadas en la naturaleza. Y tercero, que deberían de informar al usuario sobre el costo de oportunidad de esa agua, pero también cómo cambia según el momento del año, si estás con sequía o tienes el reservorio, el pantano con alto nivel de agua, para también ir modulando el comportamiento en cuanto al uso y la demanda.
Con lo cual, el mensaje desde la CEPAL es que, independientemente del modelo, ¿no?, de gestión, porque eso está muy alineado a la ideología también política del gobierno en turno en el país que corresponda, nuestra idea es que, independientemente del modelo, si uno tiene señales claras de uso responsable y eficiente, se puede llegar a proteger los caudales, se puede llegar a un uso, ¿no?, sostenible y a un modelo que corrija también asimetrías de poder, ¿no?, en cuanto al uso del agua, siempre y cuando, y bueno, somos Naciones Unidas. Ayer estaban un poco ahí criticando que para qué, aunque nos hemos tardado hasta el 2010 en decir que el agua y el saneamiento son un derecho humano. Yo creo que es un recordatorio importante que en estos cánones también se fije esa prioridad de uso. Pero en segundo lugar, tiene que ser también el caudal ecológico, porque no vamos a tener, ¿no?, pan para hoy y hambre para mañana. Y luego debería haber una priorización en el uso y coherencia operativa entre las instituciones y realmente pensar cuál es la apuesta productiva en esa cuenca o en ese entorno, si va a ser la agrícola o si vas a tener mañana un data center, qué significa eso en la distribución del agua, y todo eso vuelve a caer en un regulador, en una autoridad hídrica que sea autónoma, independiente, con una autoridad efectiva, con capacidad de fiscalización, de medición. Aquí tengo una pequeña lámina. Vamos a publicar este estudio a inicios del 26. Fue comentado por los países cuando nos reunimos en los 5º diálogos regionales y estamos recibiendo ya los últimos comentarios. Y vuelve a remarcar, ¿no?, nuestra propuesta, que independientemente del modelo que uno tenga, aquí por ejemplo tenemos 3 modelos muy distintos en cuanto a la naturaleza jurídica de los derechos, cómo se asignan, cuáles son los principales instrumentos económicos y cómo se calculan los cobros, es posible insertar estas señales de equidad, de eficiencia y de sostenibilidad. En honor al tiempo no voy a entrar en esto, pero obviamente va a quedar la PPT a disposición y ya saben, a primeros de enero, febrero va a estar también disponible la publicación. Pero lo que sí les quiero enseñar es qué significa o cuánto cuesta o cuáles son las señales que dan estos 3 gobiernos según sus modelos de gestión para regar 1 hectárea en un año. En el caso de México, la política pública dice que ellos van a beneficiar y a proteger la agricultura, entonces les cobran 0. En el caso de Costa Rica, donde hay un canon de aprovechamiento y un mensaje de reinversión en la cuenca, eso te puede costar $76 la hectárea. Ahora un poco más porque estos son datos del 2020 y en Costa Rica sí van ajustando por la inflación, cosa que no siempre ocurre con otros cánones que se quedan totalmente aislados. Solo para darle un ejemplo, yo tuve una reunión con Dirección de Agua en Honduras que están tratando de empezar este ejercicio, pero me dice, claro, yo cobro 1/4 de céntimo del empira por metro cúbico, ¿no? Es un camino que tiene que avanzar de otra manera. Y en Chile, como ya se mencionaba, pues ahí depende si alguien está vendiendo un paquete, por ejemplo, de litro por segundo, va a variar el precio si estás en el norte, donde compites con compradores mineros, o si estás en el sur, que hay mayor abundancia, y claro, ahí puede oscilar. Y el tema en cuanto al acceso, que lo que les comentaba, que recientemente ellos han hecho una reforma para que personas que están especulando o acumulando el derecho de agua privado, pero no lo utilizan, lo tengan que devolver si no han demostrado un uso al respecto. Ahora bien, ya para ir cerrando, que me quedan como 1 minuto, las recomendaciones claras. Estos cánones tienen que tener una finalidad ambiental y ojalá también tengan un componente del que contamina debe pagar. Y al mismo tiempo deben de ser una fuente de generación de recursos que permita a la entidad pública hacer finanzas combinadas para poder financiar justamente el nuevo tipo de infraestructura hídrica que necesitamos. Hay un punto muy importante, por ejemplo, volviendo al tema de Honduras, es que tú no puedes empezar cobrándole al agricultor familiar. Tienes que tener una estrategia de un cobro gradual, progresivo y solidario. En este sentido, desde la CEPAL nosotros decimos, puedes diseñar
tarifas que sean progresivas. Lo hemos hecho, por ejemplo, en Costa Rica con Arecep cuando introdujeron su nueva tarifa social para el tema de agua potable y saneamiento. También se puede hacer para el canon del agua cruda. Y lo importante, y otra vez volviendo al caso de la Argentina, es que se pueden adaptar los cánones al contexto ecosistémico, incluso por cuenca. Tener esa sensibilidad es muy importante y tener una transparencia de cuánto cuesta, qué es lo que estoy cobrando, cuáles son las señales para tener un sistema de cánones que sea realmente transparente y que la población lo entienda y que tal vez no empiezas cobrando desde el año 1, sino que vas con una gradualidad, ¿no? Para irlo interiorizando. Finalmente, un lema que les quiero dejar en cuanto a esta propuesta que hace la CEPAL de los cánones hídricos es que tenemos que ir con una mirada de responsabilidades compartidas respecto al tipo de gestión hídrica que queremos tener en el futuro, pero también con responsabilidades diferenciadas. Somos la región más desigual de este planeta. Somos conscientes que para empezar estos cánones hídricos, lanzarlos, actualizarlos, se requieren una serie de capacidades institucionales que van desde lo técnico, que ya se habló ayer, ¿no? La capacidad de entender mi ciclo hidrológico, mis balances, cuánta agua tengo, lo operativo, entender cómo voy a fijar el canon, cómo lo recupero, cómo fiscalizo, pero sobre todo lo político. Es un pacto social introducir este tipo de instrumentos y ya no se diga lo prospectivo. Los tiempos van cambiando y la incertidumbre hídrica también es muy grande. Así que ya termino mi tiempo, solamente decirles que valorar el agua no es solamente ponerle un precio, es una señal económica que debe acompañar principios y objetivos ecológicos y sociales también. Muchas gracias.